Ok. No, echa para atrás un poco. La imagen que está antes. Un plano cerrado. Puedo decir una cosita chiquitica. Pero chiquitica. No le he conocido más nadie esa característica de poder escribir y poder sacar historias, de encontrar un conflicto, desarrollar el conflicto. A Ernesto nadie lo enseñó a contar historias. Él era un contador de historias nato. Él convencía a la madre de los tomates en un segundo. Él tenía una capacidad de comunicación muy grande. Se te metía en tu mundo sin que te dieras cuenta. Y te hacía contar cosas que tú jamás pensaste que querías contar públicamente. Ernesto ratifica un pálpito, una intuición que he tenido, y es que las personas que se van a ir pronto hacen muchas cosas. Sean todos ustedes bienvenidos a otra emisión súper especial de Mundo Costeño. No es que Jorito Celedón sea muy bajito, es que el presentador es demasiado alto, ¿verdad, Jorito? Ay, Ernesto, yo estoy aburrida ya, todas las noches ahí empiezan a tocar vallenatos hasta tarde y me quieren enviar. Dímelo. ¿Cómo se ve mejor Fidel Gabo? ¿Con guayabera, con traje entero o con vestido militar? Depende de donde esté, depende de las circunstancias. Está emocionado el viejo, está emocionado. Si empiezan a mamar gallo, a decir que, bueno, el año entrante lo metemos en el presupuesto, no sé qué, creo que mejor es no pararles bolas porque entonces nos van a mamar gallo otra vez como siempre han hecho. Que Dios te lleve bien, que te bendiga y que hagas mucho por Barranquilla. Te deseo toda la suerte. Gracias, Casita. La gente se impresionaba. Claro que la estatura influía, porque él llegaba con esa estatura tan imponente y una seguridad en sí mismo, sin pena, nunca conoció la pena, y saludando a todo el mundo con un desparpajo. Era un grandulón con cara de niño y eso desarmaba a cualquier persona. Ernesto tuvo muchos momentos felices, pero uno así que cuando me dice, ¿cuándo lo vi feliz? Así que se me viene el dibujo, la imagen, es cuando se casó con Mile. Ernesto era súper noble, súper buena gente, era amoroso, era comprensivo, pero era exigente, porque a él le gustaba ser exigente con él. Ernesto tenía un cartel en su escritorio que decía, eres tan bueno como tu próxima historia. Mi papá era un padre muy creativo, también era un maestro innato. Y desde chiquita siempre estaba buscando formas de que nosotras también contáramos y participáramos en esas historias con él. Ernesto José, el de músculos de acero, tiene talla de 4 años y solo cumplió 2. Este es Macaulay, simpático, usa sombrero, cuando se cae se ríe, bendito sea Dios. Se notó que era muy bueno para jugar básquet y la estatura lo ayudaba porque como empezó a crecer y a crecer y a crecer, entonces había un profesor. Era un gringo que se había casado con una señora, una pelada aquí de Barranquilla, y ese gringo apenas lo vio al tote dijo, no, tú eres bueno para básquetbol. Yo pienso que tú te puedes ir para Estados Unidos. Y entonces, bueno, le fue entusiasmando, el profesor le consiguió hospedaje en la casa de su mamá y en poquito tiempo armó viajes. Era un pueblo miniatura, se llama Ringgold, en Georgia, y le dijo, te vas para allá, te quedas con mi familia, colegio es público, no vas a pagar nada, o sea, nada más el pasaje y te vas y allá te reciben. Y él en mitad del año escolar aquí dejó su colegio y se fue para allá. Vivió 2 meses con esa gente y esa gente era horrible, o sea, unas costumbres terrible. Él vivía impresionadísimo. Entonces, en esos días conoció en el colegio a alguien que estudiaba con él, un muchacho. He had come to dinner at our house, and my parents met him, and we had another friend named Paul Warren. While he was there for dinner, Ernesto was telling us a little bit about the situation with his host family. So after that dinner, my parents talked to Paul's parents, and they kind of decided that Ernesto needed to be out of that situation, and Ernesto came to live with us, and that was probably in October of 1978. Ernesto and I became very good friends, best friends, almost like brothers. One of the things that impressed me most about Ernesto is that he was friends with everybody. You know how high schools are, certainly here in America, probably other places too. High school students gravitate toward groups. You have the athletes, and you have the band kids, and you have the drama kids, and you have the smokers or the potheads or whatever they call them at different schools. At first I thought it was a little weird because, oh, dude, we're jocks. We don't hang out with those people. And then I realized, no, he's the one that had it right, being friends with everybody. And I really love that about him.
And one of the main reasons he wanted to come to the United States was so that he could get a basketball scholarship and play college basketball in the United States. But when he came here, he discovered that he wasn't as good compared to American players. I got a partial basketball and academic scholarship at Covenant, and Ernesto decided just to go to Covenant with me. So we went there and we roomed together for that first year. He mentioned to me that he had a growth. It was on his testicle. I'm like, dude, you need to get that checked out. That's not normal. El doctor lo palpó y le dijo, ¿tú no te has dado cuenta que tú tienes algo aquí? Y él sí, pero yo no pensé que era nada malo. Un niñito de 18 añitos tendría. Obviously, we were very, very worried about him. I was 19 years old. I didn't really know anybody my age that had cancer. Con la gran ventaja y el gran favor de Dios que llegamos a ese hospital, el National Institute of Health, que es lo más famoso y lo más adelantado para tratamientos de cáncer. Una semana después de haber estado yo tranquilamente jugando basquetbol, me encuentro que estoy en el Instituto Nacional de Salud de Washington, en el Instituto Nacional de Cáncer, comenzando lo que sería un año muy duro de mi vida. Fueron 3 operaciones, el cabello lo perdí totalmente, inclusive hubo un momento en que sucedió un accidente de un tubo que se zafó y empezó a entrar aire al corazón. Afortunadamente una enfermera gringa berraca que había, esa dama alcanzó a darse cuenta que eso estaba desconectado y conectó. Una dama maravillosa a quien yo toda la vida, pues imagínate, le debo precisamente la vida. Cuando llegó al hospital me lo dieron a mí de paciente porque yo era la única persona que podía hablar con él porque no tenía mucho inglés en aquella época. El tratamiento era generalmente de medicina intravenosa. Todo lo que estuviera relacionado con él yo era la que me lo hacía. Me acuerdo que una vez ya en el hospital yo estaba agachada delante de él poniéndole las medias. Algo me dijo y yo levanté los ojos. Y yo con los ojos llenos de lágrimas, así que me salían. Pero mamá, ¿por qué estás llorando? Que no está pasando nada, eso es lo más común y corriente que puede pasar. Vas a ver que todo va a salir bien. En ese instante me di cuenta que no eran ellos, no eran mis familiares, mis seres queridos los que me iban a dar la fuerza a mí, sino que iba a ser yo el que tenía que darle fuerza a ellos. Es que la actitud de él lo tranquilizaba a uno, porque como siempre estaba contento y conversaba con todo el mundo en el hospital, todo el mundo lo quería. Era un ambiente tan bonito. Yo creo que tenía mucha confianza en lo que se le estaba haciendo y aceptó el tratamiento y se sentía mal, pero siempre ponía una sonrisa. El cáncer no mata a la gente, sino que el miedo mata a la gente. Y él vio desfilar mucha gente que falleció en ese proceso de experimentación que había. Y él fue, no sé si el único, pero los poquitos que sobrevivieron. You know, a lot of prayers and a lot of thoughts, and he recovered, and we were very, very grateful to see it. Preguntaron que si quería guardar su esperma para el futuro porque ellos no sabían si al darle quimioterapia o algo, él no iba a poder tener hijos. Pero como él tenía 18 años, a él no le interesó ni 5 eso. Y esa enfermera, ella siempre estaba pendiente de él. Y además con la gran fortuna que tenía una hija, una pelada muy linda, que también iba a hacerle visitas a Ernesto y lo acompañaba cuando estaba triste. Mi mamá me dijo que por favor fuera al hospital, que había un muchacho que acababa de llegar de Colombia y que estaba aquí solito y que tenía cáncer, que era guapo y que era lindo y me dijo tantas cosas. Y entré al hospital, entré a su cuarto y estaba con su mamá y su hermana y él estaba acostado en la cama y estaba un poquito decaído, o sea, estaba decaído, pero con eso me dio una sonrisa tan linda y no sé, me trató súper, tú sabes, súper chévere y rápido empezamos a reírnos y entonces creo que me dijo algo de que, qué pobre, qué pena me da contigo porque te hicieron venir aquí a ver un enfermo. Así fue que se enamoró de ella y ella se enamoró de él, ¿sabes? Que eso fue lo curioso. No sé, yo creo que los dos como que nos enamoramos ahí nos enamoramos, porque estábamos enamorados en aquel tiempo. Después que él estaba bien y todo, se acabó la relación. ¿Sabes? Cada cual vivimos nuestras vidas y nuestras vidas nos llevaron a diferentes caminos, pero Ernesto fue una persona muy especial para mí. Ernesto, estando allá, ya hospitalizado y todo eso, mandaba crónicas y a Juan B. le encantaron y se las publicaba en el Heraldo. Primero, el sueño de él siempre es escribir un libro, pero quería escribir un libro de su vida y él quería ser un periodista.
Y empecé a leer las cosas que escribían allá y me empecé a entusiasmar, ¿no? Empecé a sentir esa profesión y se me dio por escribir y empecé a escribir en el periódico de la universidad y además en el Heraldo. Así que cuando llegó Ernesto acá, Juan B. le dijo, vente para acá que tú tienes posibilidades de ser redactor. Se encontró con este grupo de muchachos jóvenes, talentosísimos, como Marco Schwartz, como Mauricio Vargas. Y a mí nunca se me va a olvidar una vez que estábamos con Mauricio Vargas, estábamos los tres tomándonos unos jugos en un sitio y llega Ernesto en una moto y nos presentamos. Y eso fue casi que un flechazo así a primera vista, una conexión, y a partir de ahí pues es que nos hicimos grandísimos amigos. Yo creo que el gran amigo de mi vida es Marco Schwartz. Nunca lo veía gozar tanto, como tan relajado, o sea, como además como expandido así de la emoción como cuando estaba con Marco, porque eran como amigos así, como almas gemelas, o sea, como uno le terminaba la frase al otro. Ernesto era un grandulón con cara de niño y eso desarmaba a cualquier persona. Y Olguita era una jefa de redacción aquí muy temida por todos nosotros. Y cuando alguien en otro periódico nos chiviaban, sacaban otra noticia, Olguita salía gritando como energúmena a regañarnos. Cada vez que iba a regañar a Ernesto por algo, Ernesto la miraba así, ven a mi despacho, y ya salía Ernesto ya más tranquilo. Se la comía de cuento a Olguita. Olga Emiliani, nuestra jefa inmediata, era muy exigente y nos enseñó a todos periodismo, a toda una generación. Que Ernesto, que escribía, labraba y no le importaba las faltas de ortografía ni nada. Entonces Olguita le devolvía las crónicas ya corregidas con un poco de tachones. Ernesto aprendió sobre redacción y sobre ortografía y sobre todo eso secretos con Olguita. Yo pues por lo menos tengo un recuerdo muy querido del periodismo escrito, porque ahí fue donde comencé, ¿no? En ese tiempo hubo unas muertes impresionantes en Barranquilla, que yo creo que cualquier escritor le hubiera interesado escribir sobre eso, ¿no? Porque él investigaba tanto que encontraba unas historias detrás de los crímenes fascinantes. Y él le ponía mucho interés, investigaba a la familia, a mucha gente, y hasta quedaba con muchos secretos que había detrás del crimen. Eso era lo que él publicaba. Atención Colombia, Rey Vallenato 1985, Egidio Cuadrado. Cuando conocí a Ernie, yo estaba en un festival vallenato, estaba yo con una amiga muy querida, cuando de repente vienen caminando un hombre grande con una camisa amarilla, bastante amarilla, esa que te quitan el guayabo, con un pantalón caqui, una sonrisa muy linda, y otro hombre más bajito, que parecía un gringo con unas gafitas y el pelo así un poco desordenado, con una camiseta blanca y un short de jean. Oye, tierra de gigantes, dije. Él se sonrió y me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, ¿y como por qué? ¿Tú quién eres? ¿Por qué te tengo que dar mi nombre? Me dijo, yo soy periodista del Heraldo, soy Ernesto Macauslan. Él es Marco Schwartz. Entonces mi amiga le dijo, ¿tú fuiste el que escribió lo de las Calet? Sí, enseguida con su sonrisa coqueta, puso sus ojitos así que le brillaban. Sí, soy yo. Y yo me entusiasmé y le dije, sí, porque yo vivía en Barranquilla, en ese momento yo me leí toda la crónica de las Calet. Eso fue la máxima expresión en periodismo e investigación que yo vi en el Heraldo. Y me dice él, no, te estoy preguntando porque contigo es la mujer que yo me voy a casar. Con ustedes, una historia más de nuestro mundo costeño. Un día sentados en el comedor de Nancy Sojo, la mamá de Ernesto, estábamos diciendo, ¿por qué no hacer otro programa en Telecaribe donde Ernesto pueda hacer la narración de esas historias que a él le encantan, o sea, que sea libretista, para tener un presentador y varias personas que vamos a hacer como los reporteros? Y entonces ya empezamos a estructurarlo y empezamos entre todos a buscarle un nombre. ¿Cómo terminó siendo el mundo? Porque lo pintamos un mundo que tenga de todo lo que hay en la costa. Entonces, mejor dicho, es el mundo costeño. Y dice, bueno, pero lo presentas tú, Chatica. Le digo, no, vamos a buscar una persona más caribe. Y él dice, la tengo, Jairo Pava. Los sábados a esta hora, ya usted saca su mejor ropa del escaparate para enrumbarse, para salir con todos los hierros. Y empezaron a poner quejas de que Jairo es más chévere en radio que en televisión, cosas como esta. Entonces, un día se enfermó Jairo Pava y no pudo asistir a la filmación del episodio y le tocó a Ernesto enfrentarse con la cámara. Quiero invitarlos a que nos acompañen durante los próximos 30 minutos en este programa especial que hemos preparado aquí en Mundo Costeño.
Jairo Pava, nuestro habitual presentador, está un poco indispuesto y por lo tanto les pide que lo disculpen. Él estará con nosotros el próximo sábado. Lo reemplaza este servidor, Ernesto Macauslan Sojo. Pero nenita, ¿dónde sacas tú que yo soy un presentador de televisión? ¿De dónde se te ocurre? Yo le dije, es que tú te pareces a Clark Kent, tú eres bello y te vas a ver lindo en televisión. Se decía, si él le habla así a la gente, como escribe, esto va a ser un éxito. Cordialísima bienvenida a nuestra emisión de hoy de Mundo Costeño, el primer programa periodístico de Telecaribe, tal como lo acaba de confirmar una vez más las encuestas de sintonía que realiza la empresa Nielsen. Tal vez yo en el Heraldo hasta ese momento no había desarrollado mucho ese ejercicio del alma que es lanzarse a un pueblo a averiguar una historia, ¿no? O a un barrio o a cualquier parte. Es decir, ir detrás de un ser humano que tiene una historia maravillosa y tratar de que esa persona comparte esa historia con uno. Pudimos desarrollar un lenguaje y con ese lenguaje hacer presencia y demostrar que estábamos aquí en la costa y que no habíamos tenido necesidad de salir de la costa para plantear eso. Y en Mundo Costeño de repente yo me doy cuenta que me han entregado y me han dado la oportunidad de hacer un programa donde yo podía pues agarrar la cámara e irme 24 horas para donde yo quisiera. Un corte de comerciales y enseguida regresamos con esta y otras historias a nuestro Mundo Costeño. Mundo Costeño. Ya regresamos. Supe de muchas salidas con chicas, cosas que de verdad yo no me la esperaba. Y aunque no decía mentiras, manejaba la situación de tal forma donde él no me estaba diciendo mentiras, pero tampoco me estaba diciendo la verdad. Pero no quería que nada se acabara, que nunca termináramos, pero no le dije, yo era amnistía sin indulto. De pronto no hice las cosas como tenía que haberlas hecho, era muy inmadura también. De pronto pude haberme quedado con él viviendo el resto de la vida. Ya habíamos hablado de que si adoptábamos niños, ya habíamos hablado que cómo íbamos a hacer más adelante. Pero creo que en mi caso me dejé llevar por la inmadurez y la soberbia. Así como fue de noble para decir eso, la chata, así fue de noble como esposa, así fue de buena esposa. La culpa entonces fue suya. Pues es que eso de culpa es tan difícil porque el matrimonio se va dañando, se va deteriorando poco a poco y pues se acaba y tú en realidad no sabes, no puedes decir no, la culpa fue tuya, la culpa fue mía. Si hubiera odio entre nosotros, si hubiera esos romances embolatados que hay de que yo no le hablo a ella jamás, como un taxista que una vez me dijo y usted no es el marido de la chata Riaño, y yo decía, sí, pero nos separamos. ¿Y qué? Y se habla, y yo, claro, somos amigos, y me dijo, que esa vaina no la entiendo, yo hace 25 años me separé de mi mujer y todavía la odio con toda mi alma. Estamos presentando Mundo Costeño. ¿Usted piensa en la muerte? Todos los días, diario. ¿Qué piensa? No quiero morirme, le saco el cuerpo cada ratico. Porque si yo supiera, te repito, que yo muerto serviría más, yo me muriera hoy mismo, pero debo ser, Ernesto, no sé. ¿No da miedito cuando uno lo dan por muerto? Chico, no. No, porque no estoy muerta. Yo no estaba muerta, yo estaba allá en Cali. Le mando un mensaje a la gente de Barranquilla que lo está viendo, que lo recuerda con tanto cariño. Los quiero de gratis y me deseo salir a verlos pronto en persona, que así espero. Y los quiero a todos. Que Dios los bendiga. Chao. Como si Héctor hubiera jugado desde el más allá una de sus famosas bromas, la entrevista a Rubén Blades comenzó con un pequeño accidente. La muerte de Héctor. Ay, mucho. Espérate, dale, arranca otra vez. ¿Te pegaste duro, hermano? Dale. ¿Te dio duro la muerte de Héctor? Y es una pena que haya ocurrido así, pues. Pero yo lo recuerdo a él como un talento fuera de serie. Tipo que dejó, a pesar de la juventud, dejó su huella clarita en lo que es el panorama de la música afrocubana. Y yo cuando me hablaron de la muerte de Héctor, a mí lo que me dio fue rabia. Antes de que ustedes fueran estrellas, ustedes eran amigas. Claro, con cuñada, nos bañamos en tanga. Íbamos a cortar caña brava, leña. Bastante amigas. Dormíamos juntos en una cama. Después del perrito, no. Yo creo que es difícil que tú me veas otro baile. Ahora... Pero el zoológico va bien, Wilfrido. Ha rendido. Hablamos de eso después. Para mostrarle a la gente cómo trabajas tú en Centurión de la Noche, ¿qué veneno le has metido? ¿Qué tiene de particular? Bueno, tiene sabores de hawaiano, digamos yo, como una pizza hawaiana. Vienen los pitos, después del alba. Oh, viene el alba y me atormentará otra vez. Oh, en la ventana a ver, madrugada a caer, desvanecer. Entonces la gente pues espera pues una cosa, o sea, un sabor. Y no, pero estas son las trompetas más suavecitas. Pi, pa, pa, para, pa. ¿Usted es celosa, no? Sí, soy celosa. ¿De verdad es celosa? Uf, compadre, demasiado. ¿Qué tanto?
algo insoportable. Una participación que me dio fama mundial, puede decirse, en la grabación de La Contracelosa. Me costó mucho trabajo aprenderme la letra para la grabación del episodio porque esa letra era enredada. Entonces dije, bueno, vas a ver lo que vamos a hacer. Cogió a todos estos muchachos y los puso a que hicieran un letrero grandísimo con la letra grande. Él los iba quitando y a medida que yo lo iba leyendo, entonces claro, lo leí facilito. Cuando vuelvas a la casa, si estuviste por la calle, no te preocupes, Carlitos. Si al llegar ya no me encuentras, pues me cansé de esperarte y me fui a dar una vuelta. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día despeinadita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día despeinadita. ¿Alguna vez te han propuesto aparecer desnuda? Sí. Pero yo dije no. ¿Pero no sientes que estás como repitiendo como un lorito algo que alguien te ha dicho o...? Bueno, tal vez al comienzo sí me sentía así, ya no tanto porque ya, pues, yo llegaba, me daban el pedacito y me lo aprendía y lo decía. Ahora no, ahora me lo dan con una noche de anticipación y ya sé pues lo que está pasando, sé qué es el tema y ellas me comentan y hablamos por teléfono, mira, es esto. Y entonces no siento que sea algo de aprendido de memoria. Con Estercita Forero, la novia de Barranquilla, dimos un paseo por el Camellón Abello y hablamos de la ciudad de sus amores, la misma que ahora está de cumpleaños. Mira, yo te voy a contar, cuando yo escribí las canciones a Barranquilla, estaba atravesando la ciudad por una época terrible. Era un momento en que la gente, todo el mundo decía que Barranquilla se había acabado, los medios de comunicación decían lo mismo, la gente de aquí lo repetía, esto se acabó ya, esto se lo llevó el diablo, ya no sirve, Barranquilla si esto no, antes como era Barranquilla, pero ya esto no sirve. A mí eso me dolía, ¿sabes? Entonces empecé a escribir mis canciones, empecé con La Luna de Barranquilla y vi que acogieron la canción, ¿verdad? Y eso me gustó mucho a mí, porque estaba yo pensando en otra cosa, en revivir ciertas emociones, ¿verdad?, que estaban como muriendo. Bueno, entonces tú te has contagiado prácticamente de ese boom, es decir, tú cedes a esas tentaciones mundanas de dejarte contagiar y vivir esa emoción. Oye, si he cedido a la tentación mundana de la literatura durante toda mi vida, ¿qué importancia tiene por qué puede ser extraño que ceda a la tentación mundana del fútbol, del vallenato, de los reinados de belleza? Eso es el país, viejo. Ustedes esperan que Colombia sea simplemente lo bueno, lo académico, lo estratosférico. No, Colombia es todo lo bueno y lo malo. En la sede central de Sonolux, última casa disquera para la cual grabó el maestro Alejandro Durán, aún se conservan frescos los recuerdos de aquel patriarca del folclore. No era como otros músicos que se demoran 10, 15 días grabando. No, Alejandro Durán grababa rápido, sin repetir, y sus canciones iban al acetato tal cual quedaban en el primer intento. El maestro consideraba que así los temas no perdían autenticidad. Ernesto admiraba a los juglares, o sea, le encantaba saber de dónde había sacado las canciones. Yo creo que la atracción por el vallenato era porque Ernesto era muy asociado al sentimiento, al amor, a la pasión, a la vida. Y esas canciones vallenatas realmente cuentan una historia, cuentan un drama, relatan algo bonito de la vida. En el pasado sepultadas ya quedaron mis alegrías de esos momentos de amor, y en duras penas se han fraguado con los años, y queda derrotado mi cansado corazón. Bueno, la vena musical viene de la familia Sojo. Desde nosotros estábamos chiquitos, mi mamá siempre tenía guitarra en mano y siempre estaba ensayando canciones. Él tenía una excelente voz, cantaba pero precioso como Nancy. Creo que decía que era un cantante vallenato frustrado, porque le gustaba y cantaba y él en la fiesta no le daba pena pararse a cantar. Me pongo triste cuando me encuentro lejos, entonces cuando quiero estar cerca de ti. Él tomaba la idiosincrasia y la cultura propia del ser Caribe y era capaz de armar toda una historia alrededor de los personajes del Caribe. Él podría tener una conversación con el vendedor de guarapo o el cerrador de un edificio o la persona que vendía frutas o un taxista, y de esa conversación realmente extraer
una gran riqueza humana. Pero si Barranquilla es la capital mundial de los taxistas cuenteros, el aeropuerto Ernesto Cortizos es su sede central. Allí, en la zona especial que ellos han acondicionado, mientras esperan que lleguen los diferentes vuelos al calor de escandalosos partidos de dominó, taxistas legendarios hacen aflorar historias de todo tipo y oficializan una de las costumbres más tradicionales de los choferes de taxi de la costa atlántica, la de ponerse sobrenombres. ¿Y a usted cómo le dicen? Hello. ¿Por qué? La picardía popular de Barranquilla ya le puso apodo. Lo llaman Duro de Matar 3 por la forma milagrosa como logró salvarse el domingo de carnaval, cuando estuvo a punto de quedar convertido en material de estudio científico. Se llama Oscar Rafael Hernández López. Recoge toda clase de basura y estremeció a la ciudad con el relato de su viacrucis, del cual solo pudo salir haciéndose el muerto. Gracias a él se descubrió la matanza de Unilibre. En estos días de precarnaval, cualquier cosa puede pasar en Barranquilla. Por eso a nadie le sorprende que por las calles polvorientas del barrio Las Nieves aparezca el dragón unicornio. Es Guillermo Escorcia, quien sale todas las tardes a ensayar el disfraz que lucirá en el carnaval que se inicia la próxima semana. Él no es muy conocido, Ernesto Macaula se llama, él hace un programa y que Mundo Costeño. Ahora te pregunto, ¿tú eres loca? Y al mismo tiempo que Mundo Costeño también teníamos otro programa que se llamaba Historias de mi Pueblo. Ese programa era patrocinado por una marca de café. Ernesto fue precursor de eso, generar contenidos para marcas sin mencionar a las marcas en un canal de televisión. Y era recorrer los pueblos y contar todas esas historias de los pueblos. Nayir García es reconocido en Sabana Larga como el restaurador de la imagen del Cristo crucificado en la iglesia local. Eusebio Orozco, o mejor Chevo, tal como lo conocen en PB High, pone a volar su imaginación sobre los totumos secos, que trabaja en este taller al aire libre y con herramientas que él mismo elabora. El portal de la casa del jubilado Raúl Montes es una atiborrada sala de espera al aire libre, la antesala paciente hacia el llanto seguro. Llora y suda. El turno para llorar le corresponde a este hombre, que llegó con el dedo meñique del tamaño del pulgar. Ernesto era el tipo más puntual del mundo y con él había que estar atento y no dar papaya porque era un tipo sumamente estricto. Soy una persona de conciencia permanentemente martirizada. Yo siempre considero que no estoy haciendo lo suficiente. Cuando iban a hacer un proyecto, él quería que todo funcionara como él lo tenía en la cabeza. El único jefe que a mí me echó se llama Ernesto Macaula. Fue una vez que estábamos empezando con Mundo Costeño y teníamos que llegar al estudio, a la oficina, a algo, y llegamos tarde y cuando llegamos no me abrió la puerta, no, chao, no trabaja más conmigo porque no llegaste tarde. Hay un grupo de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, pobres y ricos, que sin haber estado en una guerra han sido protagonistas en su vida de grandes batallas. Son los sobrevivientes del cáncer, una enfermedad que además de ser despiadada y agresiva, presenta un tratamiento bastante fuerte que a veces es peor que ella misma. El cáncer es una enfermedad de la que uno nunca puede cantar victoria, ¿no? Hoy no la canta. Además, no, pues lógicamente a mí no me gusta cantar victoria en nada en la vida. Siempre lo estaban llamando personas que estaban enfermas, porque además fue un tema recurrente en sus programas y en sus crónicas. En su primera cita del día, el doctor Osorio ha recibido a un paciente que significa todo un triunfo profesional. Se trata de Lolo Vázquez, un ganadero de El Difícil, Magdalena, que hace 5 años debió dejar su finca y su mundo rural para enfrentarse a un agresivo cáncer gástrico. Yo conozco a Ernesto un jueves en septiembre de 1994. A mí me diagnostican un cáncer en los ganglios y yo trabajaba en el Colegio Parrish, donde trabaja su hermana, Daniela McCausland, y ella me dice, yo quiero que tú hables con mi hermano es un sobreviviente del cáncer y él te puede ayudar a entender estos procesos, a entender los tratamientos, a entender básicamente lo que va a pasar. Entonces empieza el camino de Ernesto y mío a abrirse, no solamente como mi compañero de sobreviviente, sino mi amigo,
y el apoyo para mi familia. Cuando se encierra en el laboratorio a preparar quimioterapia, el doctor Osorio sabe muy bien que de esa sesión, delicada y enmascarada, saldrá angustia y saldrá también esperanza. La delicada y costosa droga que un paciente está a punto de recibir se convertirá en un tóxico que en muchos casos es una verdadera pesadilla para el paciente. Pero al mismo tiempo es la mejor arma con que cuenta la medicina moderna para enfrentarse al cáncer. Yo me sentía tan mal que yo dije, yo no voy a hacer más quimioterapia, Ernesto. Ay, Florecita, ¿cómo así? Y yo no voy a hacer más quimioterapia. Entonces él me sentó en el comedor de mi casa y me hizo una línea y la dividió en 12. Y me dijo, mira dónde estamos, en el número 6. Si nos echamos para atrás, desperdiciamos todo el camino recorrido. Pero si nos echamos para adelante, terminamos. Entre la convicción que él tenía que yo me iba a curar y su conocimiento de haber pasado por los mismos y su amor y cariño, pude salir de cada una de esas 12 sesiones victoriosa. Sí, en el 2010 me dieron un diagnóstico de múltiple mieloma de la médula. Y sabes que la primera persona que yo pensé cuando me dieron ese diagnóstico fue en él. Y me dio por comunicarme con él por Facebook. Y le conté, me escribió una notita para decirme que lo sentía mucho, pero que pensara que cuando él estaba pasando por lo que estaba pasando, se acordara de cómo yo lo ayudé a él. Tal como lo vimos, todos los sobrevivientes que presentamos encontraron fuerza de una u otra forma. ¿Pero de dónde sacó valor esta criatura? Del nombre. Las enfermeras del hospital en Estados Unidos se equivocaron y se comieron la N al escribir Valentina en el cartel de la cuna de cirugía. Y allí apareció la palabra valentía. Hoy, con todo superado, la nena ha conocido no solo la fase oscura de la vida, sino también el amor, la solidaridad y tantos valores de mucha gente. A ella, como al resto de los sobrevivientes del cáncer, la batalla le mostró que la vida es hermosa. Y yo estoy segura que Ernesto fue el hombre que fue y vivió tan apasionado y vivió como aprovechando cada cosa que le pasaba gracias a esa experiencia. Siempre estaba dándole ánimos a la gente de cómo asumirlo desde el espíritu, como desde la mente. No pienses en el miedo, piensa siempre que te vas a salvar, que tú puedes, que tú puedes. Un sufrimiento que hace que la gente ame más la vida. Es todo por hoy en Mundo Costeño. La invitación para el próximo miércoles a las 9 de la noche. Los que teníamos alguna relación con la costa y con el periodismo, conocíamos a Ernesto. Si uno era periodista costeño, tenía que admirar a Ernesto Macausland. Me llama Ernesto y me dice, quiero hacerte una crónica, porque te acabas de ganar un premio como mejor presentadora de noticias de Colombia. Y tu mamá, que vive en Santa Marta, no te puede ver. Mi mamá era invidente. Él se fue un día para mi casa en el Rodadero, nos pusimos de acuerdo. Yo viajé y un sábado hicimos esa crónica en mi casa, con mi mamá, con mi papá, en mi mundo costeño. Ahí está todavía, hechizando cada noche a los colombianos con sus ojos verdes y su actitud fresca. Pero nadie la capta como la capta su madre en Santa Marta. Salió Nina Ney, está de lo más linda, está con un vestido como lila, con negro. Está de lo más linda. Bueno, como siempre, ¿no? Jorge Alfredo decide irse de QAP. Y se requería un hombre con reconocimiento periodístico. Las directoras sabían de Ernesto porque él ya les había llevado material en otra oportunidad y consideraron que era una persona ideal. Creo yo que lo contratan por su prestigio como periodista, porque venía ya de hacer ese oficio. El acceder a otro renglón del periodismo y en un nivel un poquito más alto porque ya era una visión nacional. Pienso que eso también lo atrajo un poco. Ernesto me hace parte de eso, escogiendo su ropa. Empezamos a preocuparnos por la camisa, por las corbatas, las combinaciones. Nancy, su mamá, se involucra mucho en cómo lo maquillan, en cómo lo peinan, en los ángulos que él se ve mejor. Aquí adentro ya la cosa se ve a otro nivel, ¿no? Ya
El que me trata de hacer daño a mí o que me trate de hacer daño a mí se está haciendo daño a sí mismo, porque esto es un equipo. Y aquí la gente es muy consciente de eso, afortunadamente. Todos están como en su cuento de que tienen que sacar la mejor historia y que el noticiero tiene que ser el mejor. Y eso ayuda mucho. Veía el noticiero y se lo grababa, porque cuando él volvía a Barranquilla los viernes, no veíamos todos los noticieros. Y él entonces aprendía de sus errores y decidía cómo superarlo. Pero como Ernesto, pues no era simplemente una persona que fuera a aceptar ser presentador de un noticiero diario, le daba un valor agregado y ofrecía un valor agregado que era hacer crónicas. Y creamos allí esa sección, digo creamos porque pues participé en la creación de eso, le pusimos nombre, la Crónica de Macauslan. Yo pienso que en todas las facetas del periodismo, en la que mejor se sentía Ernesto era en lo de crónica. De todas maneras, el reto fundamental sigue siendo el mismo, ¿no? Tienes que contar una historia bien contada. O contar una historia en un minuto tiene su encanto. La gran fortaleza de Ernesto era la capacidad de detectar el carácter insólito, inaudito, encontrar dónde había un hombre que había mordido un perro. Cuando yo me curo, empiezo a retomar mi vida. Ya no tengo el tiempo tanto de ir a Bogotá. Él está completamente sumergido en el mundo de Coapé y lo que Coapé le podía brindar y lo que estaba después de Coapé. Entonces las cosas se enfriaron. Ernesto me llama un día, un miércoles, y me dice, ajá, Florecita, y yo, ajá, Ernie, ¿qué más? Nada. Y nos quedamos callados. Y entonces me dijo, yo pienso que ya esto se está como enfriando. Entonces yo le dije, yo también pienso lo mismo. Entonces me dijo, bueno, entonces vamos a terminar oficialmente para que esto no se vuelva un entierro de pueblo. Y entonces yo me reí, ja, 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 ja. Y él también se rió. Y ya después de ahí, ya se disolvieron las cosas. Ernesto se va de Coapé porque los resultados en ese momento, en términos de audiencia, ya no eran muy buenos para el noticiero. Su competidor, que era CMI, no se había quedado quieto y había ido trabajando y trabajando y trabajando de manera constante para competirle a Coapé. No alcanzó el impulso de Ernesto, ni sus fortalezas, ni su imagen, ni todos sus valores para compensar esa dinámica que traía el noticiero CMI de la competencia y que fue superándolo. En esa misma manera siento que su alma estaba como atrapada en un saco, ¿ves? Y súper bien portado y tal, y ya su ser Caribe le estaba pidiendo, o sea, quítate ese saco y vamos a conquistar lo que tú quieres. Y me fui para la Universidad de California y por supuesto dejé todos los sacos y las corbatas y todo en Colombia. Me fui prácticamente a ser un estudiante en Bermudas. Vivía en un cuartico chiquitico que era lo que me podía financiar. Andaba en bus allá o andaba en bicicleta, bueno, lo que fuera, y viendo cine y leyendo sobre cine y asistiendo a la universidad y tomando cursos y aprendiendo al máximo, porque yo sabía que tenía los días contados, que la plata se me iba a acabar y tenía que hacer ese curso en el menor tiempo posible. Él desde que está en Estados Unidos empieza a analizar qué historias, o sea, cuáles son sus máximas crónicas que él ha hecho, qué programas ha tenido como mayor impacto en el público, en él mismo. Incluso le pregunta a compañeros allá de estudio en Estados Unidos y se decide por la historia de Drácula, porque es un personaje de la vida real que lleva disfrazándose de Drácula muchos años y de repente en un carnaval se le salta un tornillo y muerde a una niña. Me entra una llamada del gordo Benjumea, que en paz descanse, y me dice que Ernesto Macauslan va a hacer una película y que estaba interesado en que yo fuera el protagonista de la película. Y entonces yo le dije, no, dale el teléfono y que me llame. Ernesto me llamó enseguida y me contó por teléfono que era la idea de su película, y a mí eso me impresionó mucho, me gustó, me atrajo, me inquietó, y vino para mi casa y se sentó a hacer el cuento del tabaco, hablarme de todo lo que tenía en su cabeza y qué cosa era el mundo Caribe y quién era Benjamín, y es la manera de contar en el mundo Caribe que yo conozco y que encontré en Barranquilla, y de todas maneras la historia era muy atractiva en sí misma, y eso de hacer Drácula de Barranquilla o sea, ¿cuántos Dráculas se han hecho en el mundo? Pero de Barranquilla, entonces la cosa cambia, ¿no? Ay, muchachas, estoy muy confundida. Termino siendo protagonista de la película porque Ernesto, en ese proceso de trabajar en producción, él me da el papel como de coaching para las actrices que ella había escogido. O sea, mi personaje, Marcelina, tenía su grupo de amigas, pero
como la actriz que ya en ese momento estaba definida por Paola Rey, no podía venir a los ensayos, entonces me dijo, ¿por qué no ayudas tú con las actrices para que ensayen? Y siempre, hasta último momento, fue Paola Rey la actriz escogida para eso, pero ella estaba grabando una novela en ese momento. Y el director, que le había dado permiso para venir a hacer la película, le dijo la noche anterior, el día anterior, que no podía venir. Entonces Ernesto dice, posponer la película, cuando ya está todo el mundo listo, es la protagonista, entonces lo somete a votación. Llegan a la conclusión de que no pueden aplazar el rodaje, o sea, como que trataron, entonces vamos a empezar por otra escena, entonces no sé qué, pero entonces ¿cuándo puede venir? Entonces Ernesto le dio, digamos, susto, o tuvo la precaución de calcular, digamos, ¿qué pasa si lo aplazo por ella? ¿Cuánto va a ser el daño por eso? Entonces no sé de dónde se le ocurrió la idea, bueno, pero está Ana Milena, que se sabe el personaje, que quiere ser actriz, que lo hace bien, y le preguntó a Jorge Cao, le preguntó al director de fotografía, o sea, le preguntó a la mamá, a todo el mundo le preguntó. Concluyeron que sí. Como ya desde un principio habíamos hablado tanto, qué es lo que él quería, cómo él veía la película, ya él me había realmente preñado, como se dice, ¿no? de su idea. Y había una comunicación muy directa. Si a él no le gustaba algo o algo, me hacía así con la cabeza y ya yo sabía que eso no era, y entonces yo trataba de darle otra visión. Jorge, no te puedo salir de plano. La comunicación entre Ernesto y yo a la hora de construir y conducir ese personaje por toda la película fue una cosa sumamente fuerte e íntima. En todo lo que él hacía, él me llamaba. Y pues la parte emocionante fue la película, ¿no? Pero él decía que el equipo que mejor funcionaba era el de maquillaje. Cualquiera sabe que no es nada fácil convertir una cuadra del Viejo Prado en una de las nieves. Este fue quizá el mayor reto del equipo de arte de la película El Último Carnaval. No, las jornadas de grabación eran totales. Era todo el día y las noches, etcétera, porque había que hacer una película en 30 días. O sea, no había plata para eso. Esto fue una película de bajo presupuesto. Cada rollo costaba no sé cuántos dólares y la plata le había alcanzado para comprar, ponte tú, 30 rollos. No tenía 31. Entonces eso yo lo sumaba como a mi preocupación de que no me podía equivocar, de que no se me podía olvidar el texto. Él dirigía 5 cosas al mismo tiempo. Y yo me quedaba así aterrada de verlo cómo podía dirigir así tan fácil. Bueno, para él no era fácil, era una cosa, un reto grande que él tenía, pero lo hacía con unas ganas y una pasión que a mí me fascinaba verlo dirigir, La postproducción de una película en formato cinematográfico era una odisea. No se usaban equipos como estos para editar, sino que había que utilizar una moviola, entonces había que hacer unos transfers, editábamos unos borradores en video sencillo, pero después todo había que llevarlo al film. Eso fue varios meses de tortura fílmica, además de mucho aprendizaje, porque era también para él su primera película. La película El Último Carnaval la recibió el público súper bien. Fue todo un éxito, un taquillazo. En esa época había un teatro en Barranquilla que se llamaba El Metro. La fila para entrar al teatro daba la vuelta en la manzana durante semanas. Y después el público de Huelva fue muy lindo ese festival. Ese festival fue muy lindo, ese encuentro fue muy lindo porque ese público estaba teatros llenos en todas las funciones. Le encantó El Último Carnaval. La esquina del cine nace con El Último Carnaval. Fue el sueño de Ernesto, que fue esa firma que iba a producir la película, y lo llamó así porque en la esquina es donde se sientan los amigos a hablar, y en la esquina es donde surgen los proyectos más hermosos, donde surgen todas esas inquietudes de emprender. Entonces la esquina era para él como la esquina de sus amigos, y con sus amigos de esa esquina del cine fue que pudo empezar ese proyecto cinematográfico que después se convirtió en una productora de televisión que firmó todos los trabajos de Ernesto, todos los trabajos audiovisuales.
saber ya, estamos realizando nuestra segunda película. Se trata de Siniestro, la historia de la chiva de ovejas que sufrió un aparatoso accidente en 1950. Entonces, Siniestro es un paralelo entre las dos violencias. La violencia del 50 se denomina la época de la violencia, pero es menos violenta que esta época que estamos viviendo ahora y la época presente. Y la comparación se hace a través de una historia real, que es un bus que se estrelló y se quemó el 2 de febrero de 1950 y se mataron todos los pasajeros menos un ciego. Sí, a alguien hay que anotarle esa hazaña de haber empezado a hacer cine en video. Yo no diría en Caribe colombiano, en Colombia, es Ernesto Macausland. Él decía, si lo están haciendo los daneses allá, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros aquí en el Caribe colombiano? Pero a él le molestaba mucho las críticas, le molestaba, porque él siempre decía que son ganas de destruir, que por qué no crean en vez de estar destruyendo. Y la mayoría de las veces puedo decir que eran unas críticas infundadas. Así como Gabo dice que escribe para que sus amigos lo quieran mejor, yo voy a terminar diciendo que yo he hecho cine para que me odien, porque he encontrado unos rencores en este medio increíbles, afortunadamente de una gran minoría, ¿no? Y la mayoría de la gente, de nuestra gente de la costa, respalda, por supuesto, este proceso, como lo respaldaron con el último carnaval, que es un taquillazo memorable, ¿no? Fueron 11 semanas en taquilla y lo recordamos con un cariño inmenso. Entonces, pues, todos hemos ido aprendiendo poco a poco. Después vino Siniestro, que fue una experiencia completamente distinta, no fue una experiencia comercial, fue tratar de hacer una propuesta en el cine. Nos dio una gran satisfacción, que fue el primer premio en la convocatoria del Ministerio de Cultura, que era la primera vez que una película de la costa se lo ganaba. Para él eso era facilísimo en su cabeza, construir una historia, la tenía clarísima. Entonces nos propusimos hacer un cortometraje semanal. Llegamos a hacer 11 cortometrajes, que fueron realmente una escuela para todos nosotros, su grupo de la Esquina del Cine. Con la Esquina del Cine, Ernesto hizo ya después todas las producciones y yo siempre estuve en ellas. ¡Viva el último carnaval! Yo creo que el amor, Susana, tiene que ser por encima de todo madurez, ¿no? A mí por lo menos pues me tocó quizá demorarme un poco, ¿no? En encontrar la persona y en tener una relación estable. Yo conocí a Ernesto en un casting. Ya él estaba en Barranquilla, ya estaba adelantando todo su proceso de la película. Y tengo un sobrino que siempre quería ser actor. Mi hermana me insiste, pero ay, llévalo al casting, llévalo al casting. Vamos caminando mi sobrino y yo para allá y viene Ernesto para acá. Y yo me quedé así como, ¡ay, Ernesto! Bueno, yo sé que él cuando vio a Milena se enamoró de Milena y de ahí no hubo más nada que él le pareciera bueno en esta vida. Pienso que su gran amor indudablemente fue Ana Milena Londoño, su esposo. Como yo pensaba que era un señor casado, nunca hubo como un interés enseguida, pero con esa labia que tenía Ernesto, era imposible no enamorarse. Y además, finalmente, cuando después supe que estaba soltero, que no tenía ningún compromiso, ya, o sea, como que dije, está disponible. Ana Milena es muy dulce, ¿no? Y es muy sensata, por supuesto. Por encima de todo es una mujer muy dulce y es una mujer muy solidaria y es una mujer muy bella que me estimula todos los días, ¿no? Tuvimos una relación muy amorosa y muy tierna y aún en las dificultades pues hemos logrado salir adelante, hemos salido adelante y lo hemos hecho bien y estamos muy contentos. Fue como una sensación como del destino que nos tenía preparado de haber dado tantas vueltas, él con otras relaciones y yo con la mía, de encontrarnos para ser él para mí, para mi esposo, el papá de mis hijas, para mis hijas él ser su papá. Era además una relación de una persona que pues lo acompañaba en todo y para donde fuera. Éramos novios, vivíamos en Barranquilla y él me dice, me propusieron un trabajo para Caracol Radio en Bogotá. Era también parte de su sueño, o sea, venía de presentador de televisión, se viene para Barranquilla a hacer cine y ahora le proponen hacer radio. Yo estaba buscando un costeño, un caribe. Hablé con él, me encantó. Dije, este es el hombre, tiene todos los requisitos. Lo invité, me dijo, yo encantado, honradísimo, ¿cuándo empiezo? Y al lunes siguiente estaba sentado en la mesa. Entonces me dice, ¿te quieres venir conmigo? O sea, era como una propuesta, pues hacer ya, formalizar una familia. Era como una gota de rocío en el programa, porque hacía siempre las preguntas distintas, las más originales.
Y ahora en la radio pues estoy muy feliz, muy contento porque ya es otra cosa. Así como la televisión tiene el rollo, el inconveniente y el gran reto de que tienes que mostrar todo lo que haces, en radio tienes algo que esconder, que es la imagen, dependes de la palabra y el sonido. Es una delicia hacer radio desde esa perspectiva, también es duro, ¿no? Unos corre-corres, unos afanes muy grandes. Esto era un hombre que estudiaba muchísimo y antes de salir al aire en cualquier tema o sobre cualquier personaje se documentaba y lo agotaba. Y yo me sentía muy tranquilo como director del programa de soltarle la palabra, de darle juego, porque sabía que enriquecería a la audiencia. Duramos en Bogotá un año, porque después lo trasladaron otra vez para Barranquilla, cosa que lo hizo muy feliz. Él duró 6 años en total en Caracol Radio, digamos que 5 en Barranquilla. La primera vez que vi a Ernesto tendría entre 5 y 6 años y me acuerdo perfectamente. Nos llevó a este restaurante que estaba muy de moda en Barranquilla, que tenía un parque para niños y este parque tenía unos cohetes. Y yo me acuerdo que este hombre súper alto movió el cohete y empezó a jugar con nosotros desde abajo y yo no lo podía creer. Ahí fue el primer momento en el que me di cuenta que mi papá era un superhéroe y ya me conquistó. En la casa siempre estaba concentrado, haciendo crónicas, o sea, grabando, también escribiendo, entonces mi hermana y a veces hacíamos mucha bulla, entonces era como, silencio, cuando estoy trabajando hay que hacer silencio, tenía que decir silencio, y ya todo el mundo sabía que iba a grabar o que iba a escribir o iba a hacer algo. Nosotras somos hijas de mi papá de crianza, pero no biológicas. Mi papá biológico fue desaparecido por la situación de violencia del país, y los papeles de defunción nunca aparecieron, por eso mi papá nunca nos pudo adoptar. Entonces, una vez cumplía 18, pues ya era decisión mía si quería tener su apellido o no. Fuimos a cenar los 4 y un momento muy lindo en el que nos dijo que nos amaba, que estaba orgulloso de nosotras, que a pesar de no ser familia de sangre, se sentía incluso más fuerte, como si lo lleváramos en la sangre, y que si queríamos oficializar la familia. Me pidió que si quería cambiar el apellido y de alguna manera fue como una propuesta de matrimonio la más linda del mundo. Al día siguiente fuimos, hicimos el cambio y ya Nati cuando cumplió 18 también se cambió el suyo. A veces el papá es el que cría y el que hace todo por su familia y siempre estuvo ahí pues desde chiquitas. Yo tenía en la mira a Ernesto, yo sabía que algún día él tenía que acercarse a la literatura, que tenía que ser un escritor, tenía todas las características de ser un gran escritor. Ernesto publica Febrero Escarlata en la misma editorial donde yo publicaba, que es Editorial Planeta. La editorial me hace llegar casi que el primer ejemplar que le llega al editor me lo envía y ya a medianoche había terminado la novela de Ernesto y yo estaba muy sorprendido. No, yo pensé que Ernesto quizás se iba a entroncar a la tradición más caribeña, a la tradición del ritmo, a la tradición del neobarroco latinoamericano, que es lo que caracteriza a un Carpentier, a un Lezama Lima, a un Guillermo Cabrera Infante o a un García Márquez. Por su origen caribeño pensé que Ernesto quizás iba a escribir en esa línea y no. Ernesto termina escribiendo novela negra y novela policíaca con un ritmo trepidante, como si hubiera escrito toda la vida ese género y lo conociera perfectamente. Febrero Escarlata es lo que yo recuerdo de mis tiempos de reportero de Crónica Roja, lo que yo fui, lo que muchos creyeron que era y lo que quise ser, ¿no? Y ahí, con base en ese criterio, en esos 3 criterios, o en esos 3 vectores, digamos, fui creando una historia de lo que yo recordaba de un febrero de 1984, cuando en un solo mes se produjo una especie de epidemia de crímenes pasionales. Y a los pocos días yo logro comunicarme con Ernesto para decirle que estoy muy sorprendido, que su novela me encantó, que me fascinó, que me atrapó. Y lo que sucedió es que yo me obsesiono con Capeto Cervantes. A mí me parece un personaje increíble, inolvidable, y yo sé que ese personaje no se puede quedar ahí, que no puede agonizar en las páginas de Febrero Escarlata. Ahí tengo claro que si hay una carrera de relevos, el escritor indicado para Capeto soy yo. Y entonces vuelvo a llamar a Ernesto y le propongo que pasemos el personaje de un escritor a otro. Él se muere de la risa y me dice, esto no ha pasado nunca. O sea, jamás, no solo acá en Colombia, sino creo que en la tradición policíaca nunca 2 escritores compartieron detective. Y le digo, pero vas a seguir escribiendo sobre Capeto, porque si vas a escribir sobre Capeto de nuevo, yo tengo que dejar a Capeto abierto en la novela que yo voy a escribir.
Y yo no sé por qué en alguna tarde, ya más serio, me dice, no voy a escribir sobre Capeto de nuevo. Y me lo dice muy triste, muy lánguidamente. Y yo le digo, entonces lo puedo matar. O sea, si tú no lo vas a resucitar, yo lo puedo matar en la mía. O sea, puede morir en mi novela. Y él me dice, sí, mátalo. Lo único que te pido es que si lo vas a matar, mátalo dignamente. O sea, Capeto no se puede vender. Capeto no puede recibir dinero, no puede recibir coimas, no puede recibir cosas por debajo de la mesa. Es un tipo sin precio y manténle la dignidad hasta el final. Y yo le dije, te lo juro, te lo prometo. Los medios de comunicación son objeto permanente de todo tipo de requerimientos legales por parte de personas que se sienten afectadas por publicaciones, noticias o comentarios efectuados en sus contenidos. Ernesto iba a empezar en enero del 2010. Él en diciembre ya estaba yendo al Heraldo a ver cómo era estar en el Heraldo. Lo que yo más recuerdo y resalto de ese cambio fue apuntarle a una conexión cultural con los lectores, un entender de otra manera lo que la gente puede buscar en un periódico, que no necesariamente tiene que ser noticias negativas, reportajes de investigación, denuncias. Esto con una fuerte conexión con el tema judicial, es decir, cuando había un caso judicial tremendo, él volcaba al equipo para hacerle cubrimiento, pero además también una fuerte conexión cultural en temas de folclore y de la tradición. Y por otro lado, también otra pata de esa apuesta editorial que él tenía, era la cotidianidad de las personas, la magia en lo cotidiano. Y probó algo que para mí en ese momento era totalmente nuevo, era, mira, estos dos periodistas te van a traer los datos, que eran William Colina y Germán Corcho, y tú, Iván Bernal, vas a sentarte a escribir la historia. Tiempo después descubrí que la revista Semana así funciona siempre, pero para el diario El Heraldo era una novedad que hiciéramos ese trabajo cruzado entre varias personas. ¿Dónde vamos? Vamos para Uribia, La Guajira, donde zumba el balín. Yo creo que la historia que ya en la parte final de su vida profesional lo llenó mucho, le dedicó muchísimo tiempo, le dedicó muchísima investigación. Fue creo que el proyecto que más investigó y bueno, fue un proyecto que se contaba en Francia y en Colombia y él se sintió muy contento con ese logro. Para esa época él ya estaba, digamos que enfermo sin saberlo porque hizo parte ya de esa última etapa y yo recuerdo mucho que él, antes incluso de saber que estaba enfermo, que me llamó un día a contarme lo feliz que estaba con el documental y me dijo una frase que en ese momento me chocó y me dio rabia, porque me dijo, yo creo que me puedo morir ya tranquilo después de esta película. Ernesto tuvo muchos momentos felices, pero uno así que cuando me dice, ¿cuándo lo vi feliz? Así que se me viene el dibujo, la imagen, es cuando se casó con Mile. La primera vez fue en Nueva York, el 31 de octubre del 2000. Fue súper loco, o sea, el 31 de octubre en Estados Unidos, que todo el mundo estaba disfrazado, nosotros éramos los únicos lichicos porque no se nos ocurrió disfrazarnos. Después nos casamos en la notaría de Soledad. Después queríamos hacer como un papeleo, la visa, algo. Entonces queríamos necesitábamos la visa del matrimonio de Estados Unidos y resulta que para todas las diligencias de apostillar y todo eso, nos teníamos que casar en una notaría en Colombia. Y hemos ido a una notaría en Bogotá y nos casamos. Finalmente, ya él había cumplido 50 años, que también fue como una celebración súper especial para él. Y nos casamos por la iglesia el 31 de diciembre del 2011. Se casaron en la catedral e hicieron un matrimonio estilo junior. Se puso la camiseta del junior y encima se puso una guayabera. Mientras la ceremonia, ya después para la fiesta, se quitó la guayabera y se quedó con la camiseta. Gracias, Ever. Gracias, novios. Él lo debió planear así, me quiero casar por la iglesia y hacer esta cosa bien linda porque me voy a morir, porque él ya estaba enfermo y no se había declarado la enfermedad ya
como que ya un médico le había dicho, pero él ya se notaba enfermo. Mi papá me visitaba en Medellín, me fue a visitar cuando fueron a mostrar El Eterno Nómada. Y fue la primera vez que lo vi tan flaco. Ahí me llamó mucho la atención. Yo lo acompañé a hacer una colonoscopia y ahí en ese momento el doctor que le hizo el examen le dijo, Ernesto, aquí está pasando algo que no me gusta, tienes que hacerte una cirugía si puedes esta tarde. Aplicó todo lo que él era en esto, o sea, investigó todo lo que tenía que investigar, usó todos los contactos que tenía y entonces encontramos un doctor en Bogotá y viajamos. Ambos me lo contaron como si, no, es que tienen que hacer una cirugía de tu papá, pero todo va a estar bien, o sea, honestamente no pensé que era nada grave. Y el médico me dice, hicimos todo lo posible por sacarle lo máximo, pero le quedaron y hay que hacerle quimioterapia. Ahí fue cuando dije, anda, bueno, pero incluso en ese momento pensé que simplemente era parte del procedimiento y que pues se iba a curar. Y ya enseguida cambió la vida. Creo que regresamos a Barranquilla como en abril, tal vez, o mayo. Fue al Heraldo muy pocas veces, lo que el cuerpo le dejaba, pero siempre estaba hablando con los periodistas, con los editores. O sea, el computador de Ernesto quedó lleno de PDFs y se inventó rapidito un sistema para él poder corregir y siempre lo estaban llamando. Ese proceso de las quimioterapias fue fuerte. O sea, él le hacían quimioterapia y quedaba devastado. Entonces pudimos hacer ese segundo viaje a Estados Unidos porque estaba mal y el cuerpo no iba a aguantar la quimioterapia. Entonces dijo, bueno, ya que no me voy a hacer quimioterapia, aprovecho, vamos a Estados Unidos y revisamos allá qué podemos hacer. Él tiene una sobrina que se llama Valentina. Con Valentina, digamos, tuvo esa vivencia de ambos sobrevivientes del cáncer y fuimos a un pueblo que hay murales y él le tomó las fotos a Valentina. Hay una súper linda que él imprimió y que después le dedicó. Mi hermana me había contado que mi mamá se había dedicado a cuidarlo, entonces yo pensé, pues bueno, me puedo tomar un semestre y lo hago en Barranquilla y me voy allá y les ayudo. Y me acuerdo que mi papá me llamó a decirme que no me preocupara, que por favor no fuera a dejar la universidad. Y cuando regresé a Barranquilla, ya me encontré con un papá mucho más enfermo. Ya no era el mismo de antes, ya se fue debilitando. Él siempre se quiso mantener fuerte, pero ya los últimos meses no podía. Nunca habíamos visto a mi papá así antes. A finales de octubre, principios de noviembre, yo iba manejando cuando me entró una llamada y era Mile. Me dice, hola Chachi, tu hermano tiene una locura aquí, que quiere hablar contigo. Entonces yo, aló, ¿qué hubo, mi amor? Yo le decía a mi amor, ajá, mi amor, ¿qué pasó? No, necesito que te vengas. Eso fue horrible. Cuando me dijo así, yo dije, o sea, que te digan, vente. Y yo, ¿pero por qué, mi amor? ¿Por qué quieres que me vaya? No, porque necesito que me ayudes a manejar a mi mamá. Preocupado seguramente por tener también esa carga emocional de que mi mamá estaba alrededor de él y preocupada, ¿no? Entonces yo me vine, a los 2 días estaba aquí y estuvimos Mile y yo hasta el final juntas con él cuidándolo, las dos. No quería ni atender el teléfono. Me acuerdo que una vez lo llamó el presidente, que en ese tiempo era Santos. Lo llamó por teléfono y él no le atendió la llamada, no recibió la llamada. Lo llamó Shakira también, no le atendió la llamada a Shakira, no tenía ánimo para eso. Poco a poco ya su cuarto se empezó a convertir en un pequeño hospital donde había una enfermera que le estaba dando suero y cosas. 3 días antes de que falleciera, estaba en el sofá y me dijo que le pasara el iPad. Y entonces me iba diciendo todo lo que había que corregir para llamar, para decir, o sea, nunca dejó de trabajar, nunca. Me acuerdo que estábamos las 5 mujeres de su vida. Cada uno le dijo al oído algo, o sea, un mensaje que le quería decir, entonces todas empezamos a decirle cosas lindas, mientras que él se le estaba yendo ya la respiración. Yo le tenía la mano agarrada, Mile lo tenía abrazado, las hijas ahí, mi mamá acá. Se murió en paz con sus mujeres que lo adorábamos alrededor de él.
Creo que ninguna de nosotras se imaginó que el funeral iba a ser tan grande, porque él fallece en la madrugada y nosotros procuramos hacer todo para que fuera lo más rápido posible y que pudiera ser íntimo y que no tuviéramos que estarlo compartiendo demasiado. Fue una sorpresa cuando fue llegando la gente y empezaron a llegar flores y las cámaras y todo empezó a crecer y a crecer y a crecer. Yo nunca me imaginé que a Ernesto le iban a hacer semejante honor. Claro que se lo merecía, pero en ese momento no me lo imaginé que iba a ser así. Creo que sobre todo mi hermana y yo nos sentíamos muy abrumadas, pero luego entendimos que él no era solo nuestra familia, él era la familia Caribe, entonces, claro, tenían que llegar todos sus otros familiares, todas las otras personas que cenaban con él el domingo con el periódico, todas las personas que de alguna manera él hacía parte de sus vidas. Y Ernesto, por su sensibilidad, era una persona muy dada al amor. Y el amor no solo por las mujeres de su vida, por su familia, por sus amigos, pero también el amor por el Junior, la pasión por la Selección Colombia y por todas las cosas del Caribe colombiano. Ernesto era un cultivador de amigos, estaba permanentemente en función de ganar nuevos amigos y en cosechar y en abonar a los que ya tenía. No era un hombre celoso, ni era un hombre competitivo, ni mucho menos, sino muy generoso y dadivoso con sus colegas. Para mí siempre seguirá siendo una persona súper especial. Me siento afortunada por haberlo conocido y haberlo tenido en mi vida. Era un ser de mente abierta y brazos abiertos y corazón abierto hacia todo el mundo, con una percepción increíble de lo que era la mente de todos los seres humanos que lo rodeaban. Se llevaba la fama y se llevaba la atención y todo, pero fue excelente, fue divertidísimo es como una estrella, ir con una estrella de cine a todos los lugares, pero él era más cálido y era más de gente y era humilde y sencillo, lo que algunas estrellas de cine no tienen. Siempre me vanaglorio y me enorgullezco de la humildad de él. Pienso que eso es un gran ejemplo, pues aparte de todo lo demás. Él no podía evitar enseñar, él no podía evitar querer liderar algo o ayudar a alguien, y eso hizo con nosotras. Yo creo que él nunca vio el trabajo como un trabajo, sino que estaba haciendo lo que amaba hacer. Su gran pasión se lo ponía a todo. Él todo lo hacía con mucho entusiasmo y se entregaba en cuerpo y alma. Él tenía como una premonición de que en cualquier momento él podía morirse, fallecer o lo que sea, y vivía, pero apuraba esta vida, pero como nadie. O sea, si hubo un hombre que quería estar vivo, era él. O sea, si hubo un hombre que aprovechó cada segundo de la vida al máximo, fue él. Para mí, Ernesto apenas se está terminando de morir ahora y ni siquiera, yo no lo voy a matar nunca. Siento la sensación que perdí un amigo muy valioso, un ser humano que respeto por ese amor tan grande a su terruño y a su mundo, y por su calidad de periodista, su calidad de escritor de crónicas del mundo caribe. Con una alegre sonrisa lo voy a pasar genial antes que pase la brisa.